Con fundamento en lo que establecen los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 77, fracción 2, 79 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. A los ciudadanos diputados Juan Francisco Mendoza Guerrero, Francisco Javier Pérez Salinas, Cristian Pulido Roldán, Reinaldo Pérez Soní y el de la voz José Ramón Berganza Escorza, integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y se reforma la fracción 29, diagonal J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por lo que se procedió al estudio de la misma basándose en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2008, los senadores Javier Orozco Gómez, Alejandro Moreno Cárdenas, José Isabel Trejo Reyes, Marta Leticia Rivera Cisneros y José Luis Máximo García Salvidea, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 4 y 73, fracción 29, diagonal J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cultura física y deporte. Segundo, en esa misma fecha, la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, el 28 de abril de 2009, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 86 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 4 y 73, fracción 29, diagonal J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Juventud, Deporte y de Estudios Legislativos. Cuarto, para los efectos constitucionales, en esa misma fecha fue enviada a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 73, fracción 29, diagonal J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, el 30 de abril de 2009, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la minuta en comento para su análisis y dictamen correspondiente. Sexto, el 9 de febrero de 2010, la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a dictaminar la minuta referida. Séptimo, el 4 de marzo de 2010, los senadores Javier Orozco Gómez, Alejandro Moreno Cárdenas, José Isabel Trejo Reyes y José Luis Máximo García Salvidea presentaron excitativa para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictamine la minuta antes señalada. Octavo, con fecha 9 de marzo de 2010, se dio cuenta del oficio DGPL, diagonal 2P1A, diagonal 4566, enviado por el Senado de la República, a través del cual se remitió la excitativa mencionada. Noveno, en sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de fecha 15 de marzo del año 2011, la Comisión de Puntos Constitucionales emitió el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 10º al artículo 4 y se reforma la fracción 29, diagonal J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deporte, aprobándose por 422 votos en pro y ninguno en contra, enviándose a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal para los efectos constitucionales. Décimo, se recibió en esta soberanía oficio número DGPL 61, diagonal 2, diagonal 2, diagonal 1080, de fecha 15 de marzo de 2011, enviado por el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el que anexa
la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 10º al artículo 4 y se reforma la fracción 29 diagonal J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo turnada por la presidencia a la comisión que suscribe, misma que fue registrada en el libro de gobierno respectivo. Por lo que el mérito de lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que conforme a lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de este Congreso conocer y aprobar como parte del constituyente permanente de la Federación las reformas o adiciones a la Carta Magna, a efecto de que éstas puedan tener vigencia. Segundo, que quienes integramos la primera comisión permanente de legislación y puntos constitucionales consideramos pertinente la aprobación del dictamen remitido a esta soberanía por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, ya que con la reforma realizada se estará en concordancia con lo establecido en los tratados internacionales en materia de cultura física y deporte, coincidiendo con la iniciativa primigenia, al señalar que el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano y que el fenómeno deportivo es uno de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización por su gran inmersión en los ámbitos político, social, económico, cultural y jurídico. Tercero, que en ese tenor, de igual forma, refiere que la práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero que no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, proviéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se dé en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. Cuarto, que asimismo se cita que, como referencia expresa en el ámbito internacional, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en su 20ª sesión, emitió el 21 de noviembre de 1978 la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, dependiendo de la posibilidad brindada a todos y cada uno a desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales. Por lo que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. Quinto, que de igual forma se expresa en la iniciativa de origen que la Carta Internacional de la UNESCO proclama el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano para favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica. A este posicionamiento, la UNESCO recomienda en su artículo primero de dicha carta que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Sexto, que en ese contexto es de importancia referir que, si bien es cierto que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte y que la Ley General de Educación establece como objetivo de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, que ésta estimule la educación física y la práctica del deporte, también lo es que es preciso que nuestra Carta Magna consagre la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la cultura física y el deporte a través de su promoción, fomento y estímulo. Séptimo, que quienes integramos la comisión que dictamina coincidimos en que de todos es sabido, que el deporte engrandece la vida, que el deporte y la actividad física amalgaman la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje y el desarrollo colectivo e individual,
Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos, tanto físicos como psicológicos, de la vida futura. En definitiva, la actividad física deportiva no es solo diversión, sino que también es salud, ya que, en esencia, facilita el desarrollo integral de toda persona. Octavo, que en virtud de lo anterior, cabe resaltar que el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte significará para los poderes del Estado y la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo del Estado mexicano. Noveno, que derivado de lo anteriormente señalado, quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, coincidimos que con la aprobación de la minuta en estudio se estará dando cumplimiento a lo dispuesto por los tratados internacionales, así como en los resolutivos de los diversos encuentros y conferencias nacionales en la materia, por lo que sin lugar a duda, quienes se verán directamente beneficiados será la juventud mexicana, que fortalecerá diversos aspectos de su vida personal al establecer en la Carta Magna el derecho a la cultura física y el deporte. Por la que, atendiendo a los antecedentes y consideraciones vertidas, la primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar para la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y se reforma la fracción 29 diagonal J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en virtud de que con la misma se fortalecen los derechos constitucionales en materia de juventud y deporte. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto, que aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y se reforma la fracción 29 diagonal J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y se reforma la fracción 29 diagonal J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 4º, aquí se incluiría este párrafo 10º, que dice: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El artículo 73 de la fracción primera a la fracción 29 diagonal I quedarían igual, y la fracción 29 diagonal J quedaría de la siguiente manera: para legislar en materia de cultura física y deporte, con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la participación de los sectores social y privado. De la fracción 29 diagonal K a la 30 quedaría igual. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo 4º constitucional en materia de cultura física y deporte. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los términos del artículo 52, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Asimismo, envíense copias debidamente certificadas de este documento a las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación para los fines conducentes. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, a los 27 días del mes de abril del año 2011, por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado Juan Francisco Mendoza Guerrero, el diputado Francisco Javier Pérez Salinas
el diputado Cristian Pulido Roldán, el diputado Reinaldo Pérez Soní y el de la voz, diputado José Ramón Alcanza Escorza. Es cuanto, señor presidente.